Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de Psicología Social 2 en este ya 2021 pandémico. Vamos, pandémico todavía. Vamos a poner la presentación. Esta sesión introduce a la llamada teoría del actor red. Esta introducción justamente se sitúa como contexto en estos tiempos de pandemia que todavía seguimos viviendo y parece que seguiremos viviendo un tiempo más. Y quiero partir por ahí, por este contexto en el cual estamos todas, todes, todos, ¿no? Estos tiempos de coronavirus. Fíjense que desde que comienza la pandemia del coronavirus, comienzan a difundirse imágenes, el tema de los papers científicos, empezamos a construir una imagen colectiva de lo que es este objeto nuevo, ¿no? El coronavirus. ¿Se acuerdan que allá en enero del 2020 empezábamos a escuchar que había una ciudad en China que estaba en cuarentena porque llegó un virus, lo estaban estudiando y empieza a pasar este virus. Empieza el tema de las mascarillas, lo vemos primero en la televisión como algo muy lejano en los países asiáticos y empieza también a fluir una serie de otras representaciones basadas también en un discurso, en un discurso y unas ciertas materialidades. Se nos empiezan a aparecer los laboratorios, se nos empiezan a aparecer las imágenes, ¿no? De esto, ¿no? El coronavirus, ¿no? Ahí es los test de PCR, ¿no? Quizás varios de ustedes se han hecho, la intubación, los pacientes en prono, etcétera, ¿no? Ahí hay alguien que ya está recuperado de la intubación. Hemos visto por nuestras ciudades ambulancias en las cuales los funcionarios de las ambulancias se bajan con todos estos cascos, estas estos como esta indumentaria, ¿no? Para protegerse de la infección. Hemos visto familiares, amigos cercanos enfermarse, llegar al hospital, etcétera. Todo esto que estamos viviendo y de lo cual estamos participando, insisto, está plagado de elementos discursivos y no discursivos, que es ahí a lo que es ahí, es en ese punto en el cual se sitúa la emergencia de la teoría del actor red. Tal como les indiqué en una de las clases introductorias, la teoría del actor red emerge a partir de una cierta práctica, la investigación social del trabajo científico. Si los que allá tomaron el curso de epistemología seguramente leyeron Kuhn en algún momento, y esto de la estructura de las revoluciones científicas, un texto del año 62. Ahí Kuhn nos habla de que la ciencia debemos entenderla y debemos estudiarla no solo como una búsqueda rigurosa y muy planificada hacia la verdad, sino que debemos entenderla también, al menos también en el caso de Kuhn, como un proceso profundamente social, ¿no? Las comunidades científicas van construyendo una cierta verdad que se, que se plasma en lo que va a ser el paradigma que comparte la comunidad científica. Y esto lo van haciendo de diversos modos. Lo van haciendo mediante instituciones, ¿no? Las universidades, los currículum de formación. Si ustedes ven su malla, las mallas de psicología en Chile, plasman unos ciertos debates teóricos. Por ejemplo, yo no estudié hace tanto tiempo, pero estudié hace más tiempo que ustedes. Cuando yo estudié todavía
A mí me tocó experimentar con ratas, eso que ahora ven en historia de la psicología, me tocó ver la cuestión estímulo-respuesta, había una profesora que ahora se las da de gurú del buen vivir, que era la gran experimentadora de ratas. Entonces, y ella, bueno, nos hizo clase y nosotros luego hicimos nuestra manifestación por el bienestar, por el sufrimiento, en realidad contra el sufrimiento de las ratas más que por el bienestar de ellas, ¿no? Porque estaban enjauladas, ¿no? En, en condición de privación para poder ahí, cuando la rata tenía hambre, entonces podía participar del experimento. En general, ese paradigma del conductista ya no es el dominante y ahí se nota en los currículum, etcétera. Y eso tiene que ver con esto que es más social, que van produciendo los científicos, ¿no? Este debate. Bueno, en ese contexto y a partir de esos debates que son de los 50 y 60 en torno al devenir de la ciencia, es que emerge la sociología del conocimiento científico. Y como parte de este programa sociológico para comprender el desarrollo del conocimiento científico, se comienzan a hacer etnografías, como si vamos a hacer investigación social, vamos a hacer etnografía. Y resulta que nos metemos a los laboratorios, nos metemos también a los congresos, nos metemos a cómo discuten y dialogan estas comunidades sociales, ¿no? Estos grupos sociales que son los científicos. Y nos damos cuenta que dentro del laboratorio los eh, resulta muy importante los instrumentos del laboratorio. Tener una nueva tecnología permite ver algo más que antes no se lograba ver. La tecnología participa, por lo tanto, del proceso de construcción de la verdad científica y participa de un modo mayor al que se había señalado previamente. Antes la tecnología era tenía un lugar secundario en la investigación social de la ciencia. Lo que importaba era, piensa en la lógica tradicional de la etnografía, lo que importa es más bien cómo intercambian y negocian significados un cierto grupo social. Sin embargo, empiezan a aparecer los objetos, las tecnologías, la disposición del laboratorio como un elemento relevante y que debe ser estudiado para comprender el desarrollo de la investigación científica. Es en ese contexto en el cual surge la teoría del actor red. Cuando nosotros queremos estudiar un fenómeno social, debemos estudiarlo en su despliegue discursivo y material a la vez. Entonces, si queremos entender los procesos sociales que tenemos aquí en nuestras narices hoy con el coronavirus y todo lo que está sucediendo, debemos entender cómo se constituye la verdad del coronavirus. Sin estas representaciones, ¿no? Visuales, ¿no? Hay toda una tecnología visual que nos muestra el coronavirus, actuando ahí, interviniendo sobre el ADN y sobre... Entonces estas imágenes nos empiezan a entregar una representación que sirve para dar fuerza a la verdad, fuerza social, a la verdad del coronavirus. Y además empiezan a aparecer la verdad de unos ciertos objetos que van participando de esto, ¿no? Y empiezan a aparecer también los números, ¿no? Estos números son del año pasado, ¿no? Porque ahora estamos muchos, ¿no? Ahora los nuevos casos estamos hablando de miles, 9.000 casos, ¿no? Fallecidos continuamente, ¿no? Más de 100 en promedio al menos, más de 100 al día, 120 más o menos estamos en el promedio actualmente fallecidos con PCR, ¿no? Y así, y empiezan a aparecer los recuperados, ¿no? Para que parezca una gran cifra de recuperados. Los pacientes en cuidados intensivos, que estamos hablando de más de 3.000, ¿no? Y empiezan a aparecer las cifras. Empieza a aparecer algo, ¿no? Que es esta franja de mediodía del Ministerio de Salud en que va señalando todo esto y que la estamos esperando sobre todo los lunes y los jueves para saber si salimos o entramos a cuarentena. Empieza a aparecer también la política de las cuarentenas. Entonces, tenemos, insisto, tenemos eh, eh, una serie de fenómenos
que empiezan a participar de esta nueva realidad del coronavirus. Y está el discurso del presidente, están las medidas, ¿no? Ahí está el tema de los del permiso de desempleo, el FOGAPE, el ingreso familiar, el bono de clase media, el tema del tercer retiro, etcétera. Todo esto es parte, todo esto configura un espacio sumamente complejo, ¿no? En el cual hoy nos estamos desplegando, ¿no? Hay la vida ahí hecha por Zoom. Hace pocos días fue el cumpleaños de mi padre, 84 años, ya segundo cumpleaños que tiene que hacer en pandemia y que la familia tenemos que reunirnos vía Zoom. Estuvimos 7 horas, fue hermoso, 7 horas por Zoom, 7 horas tomándonos una y otra copa de vino, compartiendo cada uno en su casa, ¿no? Pero compartiendo, riéndonos. Fue un gran cumpleaños. A mi papi le gusta eso, ¿no? Y lo disfruta mucho, también se cuida mucho, entonces, pero estuvimos 7 horas vía esta plataforma por la cual luego nosotros nos conectamos y tenemos clases, y ahí estamos construyendo una nueva sociabilidad, una sociabilidad marcada incluso por una configuración de las ventanitas, ¿no? En cómo nos vemos, etcétera, cómo participamos, estamos trabajando. Hoy yo estoy ahora, esta hora, haciendo mi clase y Verónica, mi compañera, está ahí con Bruno mientras está trabajando. Y está muy parecida a la imagen ahí, que es una imagen de internet, de una mamá con su bebé ahí trabajando. Estamos ahí haciendo cola afuera de los supermercados para poder entrar también, ¿no? Y participamos de estas, ¿cómo se llama? Estas sesiones vía Zoom ahora. No, no hemos podido ir a un bar, ¿no? O muy poco ahí cuando pasamos a fase 3 un poquito, fase 2 un poquito. Quizás nos juntamos en la playa en algún momento en el verano con algunos amigos, pero todo ahí mediado, todo transformado en este nuevo panorama, ¿no? Una cesantía enorme, una desesperación cada vez mayor, la cacerola sonando por nuestros barrios estos días, por el abandono también. Los, los, los presidentes de los gremios empresariales señalando que en realidad ellos tenían calculado, ¿no? El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, bajar costos de mano de obra, porque en un contexto de coronavirus y de harta cesantía iban a poder bajar costos de mano de obra, y con esto de los bonos y el tercer retiro, al contrario, van a tener que mantener altos salarios o incluso subirlos, con lo que va a aumentar el costo de la construcción y van a bajar sus utilidades. Eso no lo ponen, claro, no, pero uno lo ve. Entonces, aquí se despliega todo nuestro, nuestro contexto social actual es sumamente complejo. Estamos nosotros al medio, ¿no? De una red bien compleja, una red en la cual estamos aquí y ahora bajo una universidad vía Zoom, eh, dependiendo nuestra viabilidad como actores, como trabajadores, como estudiantes de la tecnología. Algunos de ustedes están viendo esta clase por un celular, escuchándola por un celular, otros de ustedes la están viendo en un computador. No todas las familias tienen un computador para cada miembro, muchos de ustedes se van turnando sus computadores con los hermanos menores o con el papá, la mamá, etcétera. Han tenido que adquirir tecnología, se requiere tecnología para esto. Eh, Luego la universidad tuvo que implementar al inicio del año pasado, fue muy precario, ahora ya tenemos el Zoom on Demand, que lo ha hecho mucho más fácil y podemos conectarnos vía Zoom, hacer reuniones, hacer grupos. El año pasado, en el primer semestre, no teníamos esta herramienta, entonces cada uno se la tuvo que buscar durante algún momento. La tecnología participa hoy de nuestras vidas, la tecnología participa y el discurso tecnocientífico participa también de la construcción de nuestra representación
de este universo social, de este mundo 2021 del coronavirus, ¿no? Y participan políticas, participan instrumentos específicos, participa la mascarilla como herramienta, también parte de nuestro devenir actual. Todo eso hoy es parte de nuestro devenir. Y si yo como investigador social solo quiero atender a los discursos, a las transcripciones, claro, algo voy a poder sacar cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que hacíamos las semanas anteriores, analizar el discurso del presidente, ¿no? Y cómo aquí se instala, ¿no? Esto de, por una parte, el cuidar la salud y por otro lado cuidar la economía, pero tenemos que analizar el instrumento, ¿no? El ingreso familiar, por ejemplo, el IFE, el ingreso familiar de emergencia, cómo se aplica. Porque ahí está, en ese instrumento bien concreto, cómo se pide, cómo se aplica, podemos entender por qué mucha gente necesita sí o sí igual trabajar. El bono de clase media, se entrega o no se entrega, y no se trata solo, se trata de un discurso hecho, un dispositivo material y concreto que se transforma en un ingreso para una familia, etcétera. Tenemos que ir más allá del análisis de las retóricas y el análisis también de cómo nosotros discutimos en nuestra familia, que también eso lo podemos transcribir y podemos hacer un análisis de discurso. ¿Cómo estamos discutiendo cómo vamos a vivir ahora? ¿Cómo vamos a sobrevivir ahora? Tenemos que atender a los discursos de las políticas, a los discursos de los medios, tenemos que atender a nuestras conversaciones cotidianas y cómo ahí negociamos y renegociamos este presente que estamos viviendo. Pero tenemos que atender también a los instrumentos específicos, a las tecnologías que están participando de este devenir, a los saberes que materializados tecnocientíficamente también están constituyendo esta verdad que hoy vivimos el coronavirus. Y es ahí donde nos situamos, ¿no? Si el discurso no se propone como conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales, y por eso atender a las retóricas que justifican las políticas, atender a cómo en nuestras conversaciones, en nuestro despliegue conversacional, negociamos la verdad en nuestro presente, también tenemos que atender a cómo estamos viviendo esto, nuestros cuerpos que enferman, nuestros cuerpos que han sido puestos en prono y que han sido entubados. Yo tengo personas relativamente cercanas que han sido entubadas y han tenido meses de recuperación. Esos cuerpos dañ- dañados en recuperación, los fallecidos, los sufrimientos, ¿cómo estamos viviendo esto posicionadamente? Yo personalmente soy privilegiado, la universidad nos ha mantenido los salarios, todo. Hemos podido mantener, sí cambiado todo el placer de la vida académica, ya lo he dicho otras veces, que encontrarnos, mirarnos a los ojos. Ahora queda yo mirando una pantalla todo el tiempo y luego ver una serie de cuadraditos negros cuando hago una clase que es parte de la nueva experiencia, una experiencia que es muy distinta al encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Para uno, la mayoría de los que nos gusta el trabajo académico, los que han hecho ayudantía, hacen ayudantía, y bueno, los que hacen cualquier otra cosa que sea parecía medianamente escénica, ¿no? Gente que toca música, ¿no? Gente que actúa o otras cosas que tienen esta impronta escénica, como es el trabajo de ser profe. El ser profe también tiene esa impronta escénica. ¿Saben lo duro también que se vive emocionalmente esto? Por mucho que a mí me mantenga el salario, se pierde el placer del trabajo. Todo eso debe ser relevado en una investigación social. Y todas estas materialidades, estos objetos, deben ser relevados también. Y aquí viene esto que estamos viendo. Partimos con la teoría del actor red, luego vamos a ver las miradas Foucaultianas y los posfeminismos, ¿no? Que abordan esto otro que debemos estudiarlo. Todo esto está dispuesto en distintos niveles, vinculándose heterogéneamente de modos dinámicos, produciendo lo social. Y aquí está lo que decía, los postconstruccionistas. Y entramos con la teoría del actor red. Aquí están fotitos de los típicos autores más citados. John Law, Michel Calón, Bruno Latour. Son algunos de los autores más citados. Ahí
La teoría del actor red surge desde el campo de los estudios sociales de la ciencia, ¿no? Abrir la caja negra de la ciencia y ver qué está pasando ahí. Y ahí aparece que lo tecnológico, lo material, no puede ser subordinado a lo textual, a lo lingüístico a la hora de estudiar lo social. Y aquí hay una cita de Francisco Tirado. La sociedad humana se sostiene gracias a elementos no humanos, ¿no? Nuestra sociedad contemporánea se sostiene gracias a elementos no humanos, y eso es muy evidente. El orden social, su estructura son emergentes a la acción, y aquí de nuevo está un poco como esta impronta postestructuralista. Lo que importa no es la estructura como algo reificado, localizado, estable y cerrado, sino en su proceso de hacerse y sostenerse, ¿no? Por eso lo que nos importa no es el orden como algo acabado y terminado, o la estructura como algo acabado y terminado, sino como algo que está en continuo proceso de hacerse, ¿no? Por eso el orden social y la estructura son emergentes a la acción, como el verbo, ¿no? La acción. Lo social es un producto de un entramado de relaciones dinámicas. Y en este contexto, versus el actor, propone el actor individual, de nuevo, la estructura y el actor como algo individual, cerrado, limitado, propone al contrario entender ensamblajes, ¿no es cierto? Esto, los ensambles. El ensamblaje. Ahí viene esta idea del rizoma, ¿no? Como las plantas rizomáticas que van creciendo y las raíces se van expandiendo y tú cortas un lado, pero está por todos lados y en realidad tú no ves ni el inicio ni el fin. Sin embargo, sí emergen plantitas en este rizoma que va creciendo eh, debajo de la tierra. Claro, emerge, no sé, la papa, ¿no? De un rizoma. La papa uno la corta, pero en realidad va por toda la tierra, ¿no? Y eso que emerge, en realidad, es una emergencia, una relación, ¿no? De estas relaciones de las raíces, ¿no? La tierra y todo, mucho más compleja. Entonces la papa es un producto de esto, pero lo que nos importa para entender la vida de la papa, ¿no? Bueno, además la vida de la papa luego la tenemos que entender en todo su fluir en nuestras relaciones sociales, pero es ¿no? Y con la papa frita y con el sartén, el aceite y las prácticas cotidianas, ¿no? La chorrillana con los amigos, etcétera. Pero también en cuanto a rizoma, la papa nunca está, es un emergente de una relación mucho más compleja, ¿no? Por eso se le llama la ontología del actante rizoma también. Por eso en vez de actor entendió como individual un actante que emerge de una relación. Y aquí no tengo pizarra. A mí, yo cuando hago clase, normalmente trabajo mucho con la pizarra y voy escribiendo, voy escribiendo. Entonces hice este ejercicio, ¿no? Me costaba mucho no escribir. Y así que me puse con un cuadernito, pues, ahí estoy. Entonces, desde esta impronta de la sociología del conocimiento, con una mirada etnometodológica, nos se pusieron ahí Karen Norcetina, también Steve Bulgar, David Bloor, a estudiar el programa fuerte de sociología del conocimiento científico, a estudiar la ciencia y estudiar cómo se produce lo verdadero. Entonces, se dan cuenta que se produce mediante redes de acción, que incluyen instrumentos, protocolos, instituciones, revistas, grupos sociales, eventos, todo articulado. Y ahí, a partir de eso, empiezan a producir una nueva mirada que va más allá de lo discursivo, al menos entendido lo discursivo en esta especificidad, ¿no? De prácticas lingüísticas. Lo social, entonces, emerge como efecto generado en el seno de las relaciones sociales, siempre localizadas y heterogéneas. Por eso le van a llamar a la teoría del actor red una sociología de las asociaciones. Nos interesa estas redes, cómo en estas redes complejas emerge este presente. Redes de relaciones con actores que se constituyen como tales en virtud de su participación en una red de acción. Yo soy yo, Vicente Sisto, en cuanto emerjo de una historia social, redes de relación, una historia social que incluye eh,
que incluye, no sé, desde mi cuna, desde los juguetes que tuve, las prácticas con mis padres, el colegio, en la casa que yo tuve, si tuve patio o no tuve patio, qué tipo de juegos pude hacer, cómo pude caminar, no pude caminar. Ahora, niños que están aprendiendo a caminar en pandemia, no es lo mismo estar en un departamento de 40 metros cuadrados. En fin, todo eso es parte de nuestra historia. Y hoy estoy aquí, mediado por estos dispositivos, algunos de ustedes escuchándome en celular, en sus computadores, en sus tablets. Y eso es parte también de este ser aquí y ahora, de ustedes y mío, construyendo esta relación aquí. Entonces, yo como actor, Vicente Sisto, en realidad puedo explicarme como sujeto en cuanto a un emergente de redes de relaciones. Y eso es fundamental para la comprensión de la teoría, es fundamental dentro de la comprensión que nos propone la teoría del actor red. Somos efecto de estas redes de relaciones. Estas redes de acción resultan heterogéneas y se despliegan a través de diversas posiciones, ¿no? Y estas redes de acción son simultáneamente materiales y simbólicas y están en continuo desplazamiento y constitución. Por ello, nuestra pregunta es: ¿cuáles son las redes de acción que sostienen cada fenómeno social? ¿Cuáles son las redes de acción que sostienen cada fenómeno social? ¿Cómo ahí, por lo tanto, se produce un orden social? ¿Cómo funciona el poder? ¿Cómo se despliega? ¿Cómo se hace posible esto que nosotros entendemos como poder a través de unas redes de acción complejas, materiales y simbólicas? ¿Cómo se despliegan en términos prácticos? Y cómo ahí se disputa y negocia la agencia del sujeto. Cuando me refiero a agencia del sujeto, me refiero a una suerte de posibilidad de una acción autónoma, o qué tipo de agencia es posible en cuanto mi yo es un emergente de relaciones sociales. Bueno, esas son las preguntas que son que debemos hacernos cuando estudiamos lo social, entendido como una red de relaciones. Lo social no es lo que nos sostiene juntos o mantiene unidos, dice Tirado y Domenech en el texto que ustedes van a leer. Tienen que léanse el texto. No es lo que nos sostiene juntos o mantiene unidos, sino todo lo contrario, lo que es sostenido, lo que debe ser mantenido. Esto es bien interesante porque refiere a que lo social, ¿a qué se refiere con esto? Lo social lo solemos describir como algo estable, cerrado, ¿no? Aquí está nuestra descripción de nuestra sociedad contemporánea. Así es una sociedad caracterizada por esto. Resulta que esa descripción corresponde a algo que está siendo sostenido y mantenido por una serie de relaciones. Lo que nos importa es, como investigadores sociales, no es solo la descripción de esto social que tenemos aquí y ahora, sino cómo es producido, sostenido, mantenido. Por ello, este es el llamado, ¿no? El análisis de los mecanismos, estrategias y operadores que permite que se produzca y se mantenga en el tiempo y en el espacio esta sociabilidad constituye uno de los principales objetivos de trabajo en la teoría del actor red. Por eso se denomina sociología de las asociaciones. Tenemos que estudiar todo aquello que está sosteniendo este orden social contemporáneo. Un autor de la teoría del actor red, Michel Serres. Permanentemente transformada, la red se disuelve o se agarra, líquida o cristalina, cambia sin cesar de fase, de apariencia o de función, de modo que el mapa de la región y de las vías se graba o se escribe, visible sobre arcilla o mármol, que se desgasta o se borra, ¿no? La imagen de lo que es lo social, ¿no? No, pareciera como, tenemos una descripción de lo social, ¿no? Parece el mapa de la región y de las vías. Se graba o se escribe, se hace visible sobre arcillos o mármol, que a la vez, como depende de estas redes de relación, se desgasta o se borra. En la superficie un fluido de viscosidad variable, en el que se desvanece o invisible sobre el aliente del viento volátil. Se nos va Nosotros hemos dibujado una descripción de lo que es lo social, no cómo era lo social. Se vuela,
cómo captar en las páginas de este atlas demasiado sólidas estos hermosos mapas ágiles. Michel Serres tiene un libro que se llama Atlas y que trata, que hace esto, ¿no? Una descripción de lo social, pero también una descripción de el intento de hacer una descripción de lo social cuando lo que sostiene lo social está continuamente modificándose, tensionándose. Y eso es parte de nuestro desafío contemporáneo. Yo les pido, esto no es una tarea de la 1, 2, 3 tareas, esto es algo que les solicito para el portafolio. Recuerden que ustedes tienen que ir haciendo descripciones y luego análisis de esas descripciones. En esta y la siguiente sesión estamos con teoría del actor red. Si las sesiones anteriores estuvieron con el tema del discurso y tenían que hacer algún ejercicio, algún análisis discursivo en su portafolio, ahora deben hacer un ejercicio de teoría del actor red en este periodo, respondiendo a este periodo. Entonces, consideren algo que les sea cercano, los fenómenos que están describiendo. No, describan un fenómeno social, lo social, este contexto que tenemos, ¿no? Y describan la red que está actuando y sosteniendo, una red material y simbólica compuesta por instrumentos específicos, compuesta por relaciones sociales, etcétera. Léanse el texto de Domenech y Tirado y desde ahí traten de describir cuáles son los actantes, actores que están actuando, dispuestos de qué modo, en qué vínculos, con qué efecto. Es una sugerencia, porque estamos en el momento de la teoría del actor red y eso es lo que deben hacer el portafolio. Y aquí voy a ir terminando esta clase grabada y va a continuar con la siguiente clase, en que está nuestro profesor invitado Enrique Valeriola, que fue profesor de la Escuela de Psicología, fue investigador del eh, Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, que depende de nuestra escuela, uno de los centros ANID no, del Sistema Científico Chileno de Excelencia, el único que depende de una escuela de psicología. Así que estamos en la única escuela de psicología que tiene un centro de su exclusiva dependencia en Chile. En fin, somos, estamos en Valparaíso, somos una escuela pequeña, pero somos muy grandes a la vez. Eh, bueno, y ahí nuestro profesor invitado Enrique Valeriola, que desde septiembre es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, una universidad muy importante en Barcelona, en España, y él nos hizo una clase el año pasado, justamente poniendo el ejemplo del coronavirus. Entonces, la siguiente clase que corresponde a la clase asincrónica de la próxima semana es la que ustedes tienen que, es a la que les invito a leer. A ver, la próxima semana en la clase en la clase sincrónica, vamos a volver sobre la teoría del actor red, pero sincrónicamente. Eso, cuídense mucho, un abrazo grande.